Nuevamente, hermanos, estoy con ustedes en la hora del sermón de este día de adoración a nuestro Señor. Vamos a continuar con la lección número 30 del libro de Éxodo, y en esta lección vamos a ver acerca de las plagas siempre, y vamos a hablar en estas 2 o 3 lecciones que vamos a presentar. Por supuesto, ahora solo vamos a ver la primera parte. Vamos a ver las plagas en el ganado, sarpullido y granizo. Esto es lo que vamos a estar estudiando en estas 3 lecciones que el Señor nos permita presentar. Como siempre, vamos a encomendarnos al Señor a través de nuestra oración. Padre eterno, una vez más te damos agradecimientos porque nos permites que tu palabra se difunda, que esta palabra nos ayude a ser mejores hijos tuyos. Gracias, Señor, y siempre que tú seas honrado, que haya mucha edificación para todos quienes la escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les repito, estaremos estudiando estas plagas acerca del ganado, el sarpullido y granizo. Cada una de las plagas, por decirlo así, iba aumentando la destrucción, como decimos, pues iba de tal manera dañando a la nación egipcia para que se llegara ese preciso momento de la liberación del pueblo judío. Y esto lo vamos a estar viendo en el capítulo 9 de Éxodo. Por eso es que Éxodo 9 registra las siguientes 3 plagas. O sea, plaga número 5, la plaga del ganado; la número 6, sarpullido en hombres y animales; y 7, la de granizo. El Señor instruyó a Moisés para que fuera una vez más ante Faraón y le pidiera que dejara ir a Israel. Había de decirle a Faraón que si se negaba al pedido, Dios enviaría una plaga mortal sobre el ganado de Egipto, pero no tocaría a los animales de Israel. Así como dijo Dios, la plaga cayó sobre los egipcios al día siguiente. Sin embargo, Faraón siguió rehusándose liberar a Israel. Luego, sin avisarles con anterioridad a los egipcios, Dios envió la plaga de sarpullido sobre hombres y bestias. Esta plaga fue tan generalizada que afectó también a los hechiceros de Egipto y les impidió tomar su lugar en la corte. Ni siquiera esta dolorosa experiencia convenció a Faraón para que dejara salir a los israelitas de Egipto. Luego, la tercera plaga de este capítulo está precedida por la declaración de Dios en cuanto a sus propósitos. Después de exigir de nuevo la libertad de Israel, Dios amenazó con enviar otra plaga. Sin embargo, esta vez declaró que la plaga le enseñaría a Egipto saber del Señor y de su incomparable poder, a fin de que el nombre de Dios fuera proclamado. Debido pues a la terquedad de Faraón, Dios dijo que enviaría una plaga de granizo que destruiría las cosechas y mataría a todo hombre o animal que quedara a la intemperie. Este aviso previo hizo posibles que los creyentes, incluso entre los egipcios, escaparan
del granizo. Luego vemos la amenaza se hizo realidad y el granizo cayó sobre todos en Egipto, excepto en la región donde residían los israelitas. En consecuencia, Faraón admitió por primera vez que había pecado. Entonces dijo otra vez que dejaría ir a Israel. Moisés detuvo el granizo, sin embargo, dijo que sabía que Faraón realmente no le temía al Señor. Una vez más, después de haber tenido reposo de la plaga, Faraón cambió de opinión y rechazó el pedido de Moisés. Si usted le ha puesto cuidado, yo lo que he hecho ahorita en esta parte introductoria es sumarizar todo lo que pasa y que tenemos la narrativa aquí en este capítulo 9 de Éxodo. Vamos a retroceder, por decirlo así, para entrar al análisis. Y vamos a empezar con la plaga del ganado. Vamos a leer desde Éxodo 9, versículos 1 hasta el 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Después de que los enjambres de moscas se habían marchado y Faraón hubo endurecido de nuevo su corazón, Dios envió a decirle por medio de Moisés que tenía que permitirle a Israel dejar la tierra de Egipto o enfrentarla, o enfrentaría, mejor dicho, las consecuencias de una plaga gravísima. Ahí lo vemos en el verso 3, que vendría sobre todo el ganado de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La versión King James habla de esta plaga como una pestilencia actualizada a una peste severa. Usted tiene que entender que muchas veces a lo mejor las generaciones, nunca en nuestra nación, hablo de El Salvador, hemos tenido una peste como se daba en los siglos XVIII, XVII, pestes que arrasaban enormemente a las naciones. Sobre todo estas pestes se dieron mucho en el continente europeo. Entonces, actualizada pues a una peste severa en el ganado. Y la palabra que se traduce como ganado, sin embargo, difiere de las palabras que generalmente se traducen como ganado. Y al parecer incluye a todos los animales mencionados en el versículo 3. Entonces, unas aclaraciones que doy, que una vez más pues el narrador transmitió lo que Dios le pidió a Moisés decir a Faraón. Luego dejó que el lector llegara a la conclusión de que Moisés en efecto
le llevó el mensaje al rey de Egipto. Luego, en cuanto a las palabras pestilencia, que es deber, y peste, que en la versión del Rey Santiago, al igual que la palabra plaga, en sí son palabras imprecisas, pues para referirse a una epidemia generalizada, sin dar vistas sobre la naturaleza específica de la enfermedad. Es decir, nosotros no tenemos que preocuparnos todos los pormenores que una plaga en sí daba, sino tenemos que tomarla como una plaga que causó precisamente mucha destrucción. La evidencia de que esta plaga provino del Señor era abundante, y digo dos razones, o tres razones. En primer lugar, pudo verse la mano de Dios en la severidad de la plaga, ya que causó la muerte a todo tipo de ganado. Dice que fue causada en los caballos, en los asnos, en los camellos, en las vacas y en las ovejas. En segundo lugar, el carácter milagroso de la plaga fue evidente en su selectividad. Es decir, que Dios afligió a los egipcios, mas no a los israelitas. Esa es una realidad que tenemos que entenderla. En tercer lugar, el momento preciso de la plaga indicaba que Dios tenía el control de la misma. Y esta es la realidad, pues Dios tiene el control sobre todo. Moisés dijo que sucedería mañana y así sucedió. Así sucedió. El tiempo que se promete no fue cambiado. Entonces, esta plaga difirió de las que habían venido antes, porque por primera vez produjo pérdida de vidas, o sea, la vida de los animales y del modo de subsistencia de los egipcios. O sea, atacó por el lado del estómago a los habitantes, pues porque matando a todos estos animales, pues evidentemente que iban a tener grave necesidad alimentaria al no tener todos estos recursos, unos que les ayudaban a producir lo que la tierra daba y otros que servían como alimentación mismo, como el caso de las cabras, el caso de las ovejas. Necesitaban pues sus animales tanto por su carne como para cultivar la tierra. Esta es la realidad. Entonces, si sus animales morían, su fuente de alimento peligraba. Fue única porque tuvo que ver con sus posesiones personales, y lo que decía hace un momento. Antes, las plagas habían tenido un efecto molesto y doloroso, pero no uno de pérdida generalizada de las posesiones personales. Entonces, nadie puede saber a ciencia cierta cuál fue la enfermedad padecida por el ganado de Egipto. Algunos comentaristas sugieren que se trató de anthrax. Independientemente de lo que haya sido, fue una plaga mortal para el ganado de los egipcios. Sin embargo, la afirmación que dice que murió todo el ganado de Egipto, y aquí en esta palabra ganado hay que incluir todas estas especies que son mencionadas en el versículo 3. ¿Ve? Murió todo el ganado de Egipto, debe querer decir algo así como un gran número, ya que al menos algunos de los animales seguían vivos después cuando la plaga del granizo cayó sobre Egipto.
Es decir, la palabra todos se utiliza a menudo de una manera hiperbólica en el relato de las plagas, así como las personas utilizan hoy en día los términos todos, cada uno o nadie para referirse a muchos. Ustedes saben bien, por decir muchos se dice todos, pero no quiere decir que se incluya al 100%. Por decir la mayoría se dice cada uno, ¿ve? Por decir un gran número se dice nadie. O sea, ustedes tienen que entender pues el uso hiperbólico que se da de las palabras. Entonces, nosotros podemos ver pues que se argumenta pues en contra de cualquier especulación que implique identificar esta plaga con alguna enfermedad en específico, puesto que hacerlo lo que hace pues desacredita. Es decir, ¿qué es lo que desacredita? El tono teológico de la narración bíblica, tono que no admite ninguna explicación naturalista y por lo tanto no milagrosa. O sea, cuando nosotros como personas, como seres humanos, le ponemos interpretaciones muy personales, muy humanas a lo que Dios ha dicho y lo que Dios no ha dicho, entonces estamos poniéndonos, cuando nosotros pues le ponemos estas interpretaciones, estamos poniendo situaciones que realmente el Señor no las consideró necesarias revelarlas. Otra aclaración parecería que el término todo, como aquí vemos en Éxodo 8:17, miren lo que dice ahí recordando, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra, de todo el planeta, no. Todo el polvo de la tierra de esa inmensa región de la nación egipcia. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Todo el país de Egipto no, porque la tierra de Gosén, que era donde habitaban los israelitas, esa fue excluida, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender los lenguajes gramaticalmente hablando, las figuras del lenguaje pues que se nos presenta. No debe tomarse en un sentido absoluto, sino que hace referencia a una porción tan grande que lo que quedaba era nada en comparación. Esto es lo que se nos dice. Podríamos decir pues, nadie va más allí, o sea, o todo el mundo lo sabe, cuando realmente no es todo el mundo que lo sabe, no es que nadie va más allí. ¿Ve? Se está tomando el todo por la parte, no la parte por el todo. Entonces, cuando el ganado de los egipcios murió, los animales, o sea, el hecho de que los israelitas poseían ganado, pueden ser importante para determinar la naturaleza de la esclavitud que sufrieron. Entonces, cuando el ganado de los egipcios murió, los animales de los israelitas quedaron vivos. Faraón, al habérsele dicho que el Señor haría distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, y sin duda haber escuchado rumores en cuanto a que el ganado de Israel no había sido afectado, envió mensajeros a Gosén para confirmar los rumores. Sin embargo, el informe de sus siervos no lo convenció de cambiar de opinión para con Israel. Por eso dice, su corazón se endureció y de nuevo pues rehusó
dejar ir a Israel. La palabra hebrea común usada en Éxodo 9:7, miren lo que dice aquí. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Para decir pues que Faraón envió, la palabra hebrea chalak, envió a indagar si los animales de los israelitas seguían con vida. Es la misma palabra que se utilizó cuando Moisés pidió que Faraón dejara ir al pueblo en Éxodo 9:1, porque recordando lo que ya hemos leído, entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, enviar afuera a mi pueblo. Dijo pues que el endurecido corazón de Faraón explica por qué Faraón enviaría a los que no tenía necesidad de enviar, o sea, como quien dice, a sus inspectores a Gosén, y se negaría a enviar a los que Jehová había ordenado enviar, es decir, los hijos de Israel, a su compromiso religioso. Bueno, veamos ahora, después de esta plaga sobre el ganado, veamos esta plaga del sarpullido en hombres y bestias. Y esto está comprendido en los versos 8 al 12. Noten lo que dice, y con esto voy a terminar la primera parte de esta lección de Éxodo capítulo 9. Versos 8 al 12 ahorita. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían, pongámosle cuidado a esto, no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, o sea, los atacó a ellos también, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. La quinta plaga pues había afectado el cuerpo de los animales de Egipto. La sexta hirió el cuerpo de los egipcios mismos y también volvió a herir sus ganados. Ustedes tienen que ponerle cuidado a la magnitud. Primero había dañado al ganado, a los animales, pero no a los humanos. Pero ahora esta plaga va aumentando, pues daña a los humanos. Yo no sé si usted, ojalá que no, porque no deseo eso a nadie, ha padecido de sarpullido, pero esto es algo desesperante. Una picazón en todo el cuerpo y que no se le quita, es algo que a lo mejor se desea mejor morir. Moisés tiró ceniza al aire que tomó de un horno, y el polvo que dispersó se volvió sarpullido en los hombres y en las bestias. ¿Ve? Lo probable es que sea mejor pensar en ello primordialmente como una ayuda visual. Moisés tiró ceniza al aire e inmediatamente aquellos que fueron tocados por el polvo fueron afectados de ahí,
la plaga se propagó, en lugar de pensar en una nube de polvo que se extendió por toda la tierra, afectando a los hombres y a las bestias a medida que avanzaba. Según indica el texto, este acto se llevó a cabo sin ningún tipo de demanda ni amenaza audible, como en el caso de la plaga que trajo enjambres de moscas. Sin embargo, el hecho de que no se menciona un enfrentamiento verbal entre Moisés y Faraón no prueba necesariamente que no hubo ninguno. El hecho de que el versículo 12 dice que Faraón no los oyó, sugiere pues que Moisés y Aarón en efecto hablaron con él y volvieron a pedir la liberación de Israel. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La potencia de la plaga pone de relieve el hecho de que los hechiceros mismos fueron infectados con el sarpullido, tanto que no pudieron estar delante de Moisés. Les fue imposible, pues. Esta afirmación implica que cuando Moisés se presentó ante Faraón, los hechiceros estaban allí para contrarrestar su esfuerzo. La evidencia del libro de Éxodo sugiere que formaban parte de la corte de Faraón. Por ejemplo, usted recuerda cuando estudiamos el libro de Génesis en el capítulo 41, versos 8 y 24, dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Verso 24. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Un observador imparcial se habría visto obligado a concluir en que cualquier poder que los hechiceros conjuraran no era igual a los relacionados con Moisés, Aarón e Israel, en vista de que los poderes de los hechiceros no podían protegerlos de los ataques del Dios de Moisés. Y esto es lo que se pone bien claro en evidencia, pues, que los poderes que Moisés presentaban eran incomparables con los poderes de los hechiceros egipcios. Esto es lo mismo que sucede en la vida cristiana. En la vida cristiana, si usted está bien aferrado de Cristo Jesús, no habrá ningún poder malévolo que supere al poder de Cristo Jesús. Por ejemplo, yo no creo en las hechicerías. Distinto es que yo dé cabida a las hechicerías, porque el apóstol Pablo dice claramente que manifiestas son las obras de la carne, y entre ellas menciona las hechicerías. Personas que se entregan a este tipo de prácticas, evidentemente que van a sufrir las consecuencias de estas hechicerías. Pero yo, como hijo de Dios, sobrepongo sobre todo esto el gran poder del Señor Jesucristo. Y cuando yo me apoyo en el poder de nuestro Señor Jesucristo, entonces no habrá ningún poder malévolo que pueda dominar mi mente, mi corazón y mi espíritu. Fue solamente después que Faraón había demostrado su rebelde y arrogante naturaleza que el Señor endureció el corazón de él, presumiblemente empeorando sus ya tercas aptitudes. Una vez más, el texto
hace hincapié pues en el hecho de que la negativa de Faraón no debía de sorprendernos, ya que Dios nos lo había anunciado. O sea, ya que Dios se los había anunciado a ellos. No tenían que estar extrañados en el sentido de la dureza, eso sí, pero no extrañados en el sentido de que Faraón procedería de esa manera una y más veces, porque el Señor ya se los había anunciado. Yo termino acá esta parte, si el Señor nos lo permite. El siguiente día del Señor voy a continuar con esta plaga del granizo. Dios nos ayude, hermanos, a ser personas que anhelamos el estudio de su palabra, para que sea como un riego, así como se riega las plantas en el jardín para que se mantengan sanas, para que se mantengan floreciendo, no digamos los árboles frutales, para regarles y que nos den alimento para nuestros cuerpos. Así la palabra de Dios sirve a cada uno de nosotros para que nos dé esa fortaleza espiritual. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en ese interés en el estudio de la palabra divina. Y que Dios me bendiga a mí para poder continuar difundiéndola. Oremos. Padre eterno, te damos muchos agradecimientos porque tú nos permites que tu palabra se pueda escudriñar, y que al escudriñarla nosotros estamos creciendo más en conocimiento y en la gracia tuya. Padre eterno, te lo agradecemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.